esta hora damos las gracias a Caroline Ávila por conectarse. Caroline, muchísimas gracias por estar en esta entrevista en medio de toda esta situación que vivimos acá en este país. Nuevamente, muy buenos días. Más bien, muchas gracias a ustedes. No sé si me escuchan, quisiera confirmar que el audio está perfecto. A Fuerte y veces claro. las condiciones tecnológicas no ayudan. Y más bien, muchas gracias a ustedes por la invitación y disculpas más bien por haberme iniciado un poco tarde. Un saludo, un abrazo cariñoso a todos allá y en particular, yo vivo en Cuenca, pero en particular quiero abrazar a la gente en Quito, solidarizarme con no solo con la familia de Fernando Villavicencio, sino también con sus amigos y coidearios, muchos de ellos, por supuesto que este momento, abrazando esta situación dolorosa, inexplicable, absolutamente rechazada porque no corresponde a una sociedad democrática, a una sociedad de paz como es la nuestra, ¿no? Porque es que esto no somos, este no es el Ecuador que reconocemos, no es el Ecuador que nosotros queremos enseñar a nuestros hijos o que nos heredaron nuestros padres y abuelos. De manera que hay que, aprovechando del día que estamos, de la fecha conmemorativa, hay que no dejar de gritar por esa independencia, ¿no? No dejar de gritar por esos valores, por esa sociedad en paz, por esa sociedad que ha sido ante todo libre y democrática como la nuestra. Y Caroline, haciendo un poco de memoria, digamos, tal vez estas elecciones, por las características propias, digamos, que viene en el marco de una muerte cruzada y todo, que han sido además más que anticipadas, han sido casi que a las carreras, no han dado como, y esta tal vez mi sensación, no han dado algo que dejen para recordar, pero lo que han dado para recordar más bien es esto de la violencia. Y no sé si más bien, tal vez usted recuerde alguna parte, algún otro proceso electoral similar donde más bien han sido otras de estas características más bien como más bien lejos, digamos, de la campaña, de lo no sé. Cuando vivíamos fiestas democráticas, dices tú, básicamente, que hemos dejado de disfrutarlas como tal, ¿no? Yo recuerdo bueno, tengo 46 años, entonces cuando niña, siempre hay que poner el contexto, cuando es niña, en el caso de una que tiene 46 años, el día de elecciones era un día importante, además era un día familiar, era un día de conversación. Mi padre es uno de los que ha influenciado, diremos, en mi caso personal, estas lecturas políticas, no por su participación política, no ha sido nunca en nuestra familia esa la intención, más bien siempre muy neutrales, pero siempre ha habido un interés sobre este comportamiento social. Entonces, el día de elecciones, ese comportamiento social se eleva a su máxima potencia, diremos así, y resultaba ser una reunión familiar. Yo estoy segura que estoy narrando condiciones que en todas las familias sucedían, ¿no? El día domingo de elecciones era un día de reunión familiar. Esas cosas, por ejemplo, se están queriendo perder en contextos de mayor violencia y de mayor, sobre todo cuando hay este discurso de odio que se dispersa lamentablemente como llamarada, ¿no es cierto? Muy alimentado en las redes sociales, en donde el anonimato es factible. Y que lamentablemente vuelve muy tóxica la conversación y la deliberación, que en democracia son fundamentales. Cualquier sociedad, democráticamente hablando, requiere de esa tranquilidad de poder expresar sus opiniones y saber que va a poder encontrar una conversación, pero no al otro lado a veces se encuentran epítetos, adjetivos calificativos discriminatorios, expresiones peyorativas y ahora inclusive balas. O sea, ya en este minuto a eso hemos escalado. Y es muy doloroso pensar que lamentablemente este tipo de contextos hipersensibilizados que estamos viviendo como sociedad se alimentan aún más con, no me refiero al decreto como tal, porque probablemente el decreto de excepción, hombre, no hay duda. Yo sé que creo que este es el número 19. Habrán algunos otros que no Sí, no 19. necesariamente habrán tenido justificación. En este caso,
está clarísima la excepcionalidad en la que nos encontramos, ¿sí? Pero no se puede desde la presidencia mencionar expresiones como, porque es que básicamente eso está haciendo, ¿no es cierto? Sin todavía información clara, ¿verdad? Dice, no vamos a ceder ante el crimen organizado, hasta ahí la línea, aunque esté disfrazado de organización política. Esta expresión ya ha sido pronunciada por el presidente en otros momentos, no es novedad, pero pronunciarla justo ahora, cuando hay un acto de violencia política, porque hay que decir lo que dijo el presidente, ¿no? Este es un crimen político, acusando de esta manera, avivando de esta manera un fuego que ya está corriendo sin tener evidencias, sin tener ningún tipo de condiciones técnicas que den sustento a semejante frase, ¿no? Y yo creo que ahí es un error, por no decir un horror, porque lo único que hace es alimentar más el discurso de odio en un contexto que vuelve más frágil aquello que ya está pendiendo de un hilo que es nuestra democracia. ¿En qué condiciones las distintas candidaturas van a seguir haciendo su proceso político que les corresponde en derecho? Peor todavía, con semejante acusación que viene desde Carondelet. ¿Acaso no se están minando derechos políticos con una expresión de ese tipo? Ya bastante la sociedad civil ha tenido como respuesta en la búsqueda de culpables políticos, ¿no? Porque eso es de alguna manera una expresión social de rabia, de bronca, y eso hemos vivido anoche, ayer en la tarde, en fin, y seguro durará un par de días más, es porque es que ante lo inexplicable, la búsqueda de certezas y la bronca política es patente. Y lo lógico es ir en contra de quien ha sido el adversario natural de la víctima, que en este caso salta a todas luces. Pero eso no quiere decir que desde el poder, en este caso desde el Ejecutivo, se esté avivando este tipo de discursos, porque inclusive hasta deja lamentablemente sospechas y mayores preocupaciones. Creo que ahí es un error. Lo correcto hubiese sido atenerse al discurso técnico. Si bien es cierto, estamos hablando de una situación de crimen, de violencia política, lo que siempre extraña en este país es el discurso técnico. Es decir, en materia de seguridad, ¿qué fue lo que falló? O sea, nosotros no sabemos mucho de seguridad, porque estamos cada uno en nuestras áreas, usted el periodismo, yo la academia. Pero creo que no se necesita mucho conocimiento en seguridad como para entender que ahí falló la seguridad privada y pública que el candidato tenía o que debía tener, porque además un candidato que vivió amenazas, que denunció esas amenazas, el Estado debió protegerlo. Una camioneta que no tuvo ningún tipo de resguardo por el otro lado, vidrios que debieron tener una protección adicional no la tuvieron. Expresiones como yo aquí estoy a camisa sudada, debo ponerme chaleco antibalas o no. Hay condiciones de inseguridad que los candidatos no deberían estar ni siquiera provocándolas. Y ahí, por ejemplo, son políticas de seguridad que se deben efectuar. No se hicieron. Entonces, ¿en qué condiciones técnicas esta situación se puede explicar para que no vuelvan a suceder? Porque en este momento los demás candidatos están con todo derecho amenazados, ¿no? Entonces hay que tener, me parece, hay que tener ese tipo de cuidados en los discursos, sobre todo en condiciones en donde hay hipersensibilización, como en este momento en el Ecuador. Uh-huh. Tras el asesinato de Agustín Intriago, el alcalde de Manta, yo un poco veía, digamos, lo que pasaba y era totalmente notorio la ausencia del Estado, del presidente de la República como tal, en un mensaje a la nación y también de los candidatos presidenciales. O sea, uno hubiera esperado que al menos el presidente de la República salga en un mensaje a la nación y dijera algo. Pero tuvimos más bien a uno de los jefes de las bandas criminales dar un mensaje a la nación. Entonces, ¿quién finalmente dio un mensaje? O sea, ¿qué comunicación política tuvimos en estos días? ¿Quién le habla al país, Verónica? ¿No? ¿De quién estamos escuchando los mensajes los ecuatorianos y ecuatorianas? Usted hace una pregunta muy pertinente, que me parece que no todos los medios de comunicación
cuestionaron lo suficiente, ¿no? Más bien fue un cuestionamiento político, por ejemplo, el cómo es que este alias Fito está con acceso a armas, a medios, porque tiene la posibilidad de conectarse a Internet y subir lo que le dé la gana, con todo el resguardo policial de por medio. Yo sé que desde el discurso político y ciertos medios de comunicación increparon, porque es que llama la atención. En ese entonces llamó la atención. Pero los medios tradicionales no le dieron el momentum mediático que sí le dieron, por ejemplo, a la Junta con los 10 más buscados, o a los Ecuadólares, o lo que usted quiera. A eso sí le dan toda la cresta mediática posible. Pero esto, por ejemplo, en materia de seguridad, no fue del todo abordado, no tuvo el seguimiento y no se hicieron las preguntas a los responsables. No se le llamó a Zapata probablemente a exigirle respuestas sobre esta situación. Otro detalle que probablemente se hace menos público, por ejemplo, es el gasto en el presupuesto del Ministerio de Seguridad, ¿no? Del Interior, porque no creo que tenemos de seguridad, del Interior. Cuando se presenta tal necesidad en el país y resulta que la ejecución presupuestaria no es deficiente en medio año que ya llevamos y con toda la cantidad de muertes que se lleva, entonces ahí me parece que hace falta mayor indagación desde el sector periodístico, yo creo que desde el sector periodístico tradicional, porque no necesariamente se han hecho las preguntas correctas a las personas adecuadas y con la insistencia que corresponde, como para poder tener un escenario más claro. Muchas veces son los periodistas los que ponen ese cañón de luz que de alguna manera hace que los políticos reaccionen. Creo que aquí también hay que hacer esos mea culpas. Ujú. Y cambiando también digamos, el foco, luego del asesinato del alcalde de Manta, solo un par de políticos pararon su campaña electoral. Y ahora, en cambio, ya evidentemente la circunstancia, como le tocó a uno de los candidatos, evidentemente todos cambiaron y ya vimos mensajes que a mi modo de ver de pronto son más fuertes, más contundentes, que yo hubiera querido ver ya en ese momento. O sea, ya era grave la situación, pero creo que tardaron en reaccionar. ¿Cómo vimos? O sea, no sé si era de pronto pertinente que los candidatos tomen como otra forma tal vez de ver su campaña ya en ese momento. Yo creo que va escalando, o sea, a ver, que le maten al alcalde más popular que tiene el país no es menor, no es poca cosa. En términos, una vida es una vida igual, o sea, puede ser en el Guasmo, puede ser en Manta o puede ser en Agaspar de Villarroel, o sea, una vida es una vida más y es una vida menos en este caso y el dolor es enorme y la solidaridad debería ser igual. Sin embargo, por supuesto, uno siempre se cuestiona, ¿no? Porque son personalidades que están visibles, que tienen además seguridad, diremos, ¿no es cierto? Y a pesar de todas esas protecciones y cuidados, les pasa lo que les pasa. Entonces, si a estas personas les sucede semejante situación, a uno que es simple mortal, diremos así, pues, ¿no es cierto?, queda mucho más expuesto. Creo que las candidaturas, sabiendo que están en una condición de muy poco tiempo, lo que han hecho es tratar de alguna forma, a partir del discurso, dialogar con estos tiempos, dialogar con estos contextos. Algunos de ellos dicen, yo voy a parar la campaña, pero ese parar la campaña también es muy relativo, Vero, porque de repente paralizas si es que tenías un meeting en Manta, porque obvio nadie te va a venir, o sea, si la gente estaba justo en esas condiciones. Y lo que haces al paralizar la campaña es enviar una comunicación y salir a un par de medios, pero ya no estás haciendo recorridos, ni mitines, ni esas cosas, pero porque geográficamente hablando estabas en una condición de mayor vulnerabilidad o la atención del público no está contigo, entonces no voy a gastar recursos para esos fines, ¿no? Entonces, el contexto de paralizar la campaña también hay que leerse a partir de esos aprovechamientos políticos, y pongo aprovechamientos siempre entre comillas, ¿no? Porque uno debe pensar siempre lo mejor de las personas y de los políticos también, porque también son personas. Asumamos que esas paralizaciones de campaña también son gestos solidarios, esperemos que sí.
Ahora, ¿qué es lo que sucede ahora? En primera instancia, son campañas que ya iban a tener cierta paralización, recuerde usted, Verónica, porque en este momento los candidatos y candidata están preparándose para el debate. La preparación para el debate ya supone una paralización hasta cierto punto, por último, una bajada de decibeles de la campaña. Entonces, anunciar ayer la paralización de la campaña, lo único que están haciendo es ratificando que estos 3 días son días de concentración para el debate. Luego, por supuesto, que la atención del público está en otro lado. Y cualquiera que va y hace un mitin político va a quedar muy mal, porque no le corresponde sino el respeto al duelo que toda una organización política como el Movimiento Construye y el grupo Gente Buena está teniendo. Además, hombre, estamos hablando que era un candidato presidencial, es decir, ya tenía una aprobación de, no sé, un 10-12% de la población. Eso quiere decir que habían ciertos atractivos y apegos en la población y además una personalidad muy visible. Entonces, la atención del público se dispersa. Entonces, hacer recorridos, hacer mitines, inclusive ni siquiera resulta ser económicamente, políticamente atractivo, ¿no es cierto? Entonces, y además con el estado de excepción. Y peor ahora con la declaratoria. Entonces, decir que se hace una pausa a la campaña es simplemente, como lo veo yo, y perdónenme mi escepticismo, es simplemente una suerte de ajuste políticamente correcto de los tiempos y de las condiciones en las que se están en este momento viviendo. Y esto probablemente no era tal vez tan fuerte en Manta, porque ni siquiera lo estaban viendo desde una perspectiva de escalamiento de violencia, sino básicamente desde un hecho puntual. Me parece que en este minuto estamos hablando de condiciones absolutamente distintas, en donde el golpe no es solamente por un tema de violencia, es un golpe a la democracia. Por lo tanto, como he dicho en otros lados, debería ser reparado con más democracia. Es decir, yo saludo que no se hayan aplazado los procesos de elecciones, yo saludo que en materia electoral las condiciones se sigan dando, que se refuerce en materia de seguridad, no solo a las campañas, a sus equipos, a las candidaturas, sino también los recintos, el mismo Consejo Nacional Electoral, sus personalidades. Debería haber mucho más cuidado. No sé si solo la policía alcance. Yo ahí a veces me preocupa, pero ciertos comunicados del ejército también llaman la atención. Pero en fin, hay que tener desde el Estado una intervención muy clara, muy precisa y técnica que responda a los tiempos en donde hay una hipersensibilidad y donde hay un cuestionamiento profundo a nuestra frágil democracia. Y ahora ya yendo al domingo del debate, ¿cómo este asesinato, finalmente lamentable asesinato de Fernando Villavicencio, cambiará de alguna manera o no cambiarán los discursos de los candidatos presidenciales? Yo creo que lo que va a hacer es poner con mucha más fuerza, por la atención que va a recibir, obviamente, el tema de la inseguridad, la violencia política, el tema de lo narco, ya sea narcopolítica, narcotráfico, narcomafia, lo que usted quiera, porque le ponemos siempre ese adjetivo antes o después. Eso va a crecer en las respuestas, en los discursos de los candidatos y, por supuesto, en la atención de la ciudadanía, porque recuerde usted que las preguntas ya están hechas, los ejes ya están hechos, los sorteos de los temas ya están dados, solamente van a quedar las preguntas y listo. Entonces, me parece que ahí no va a haber mucho cambio, más bien va a ser en el discurso. La silla vacía, por ejemplo, Verónica, la silla vacía va a ser un impacto. Yo no sé si es que el Movimiento Construye va a poner ya el reemplazo ahora en el debate, quizás no todavía, no lo sé. Habrá que ver cómo opera también el tema legal al respecto. Parece que tenemos un pequeño problema con la conexión con Caroline Ávila. Vamos a intentar restablecer. Estábamos hablando sobre el debate presidencial de este domingo. Ahí está. Nuevamente, Carolina, le escuchamos. Sí, decía que el espacio que debió ocupar Fernando
va a ser indistinto de que si tenga o no el reemplazo ya para el domingo, el partido político, el movimiento construye, perdón, el espacio que debió ocupar Fernando Villavicencio será, sin lugar a dudas, el gesto y la imagen más representativa que tendremos los ecuatorianos y ecuatorianas del debate. Uh-huh. Y ahora también se ha condenado políticamente, digamos, el uso, el movimiento Construye ha condenado políticamente el uso de la imagen de Fernando Villavicencio, y él también de alguna manera en esta última, una de las últimas entrevistas que daba, en cambio hablaba de Agustín Intriago. Este uso de estas imágenes, digamos, de estos candidatos que estaban por ahí, también puede ser, cómo podría ser usada, cómo podría de alguna manera, no sé, apoyar o catapultar, no sé, las otras campañas presidenciales. En un momento de hipersensibilidad como la que se está viviendo, es muy posible que se quieran hacer un aprovechamiento político y es muy riesgoso, ¿no? Puede funcionar como no, puede ser inclusive contraproducente. Tanto la acusación como el aprovechamiento como tal, diremos, ¿no? Es decir, por ejemplo, el lanzar epítetos contra el adversario natural que tenía Fernando Villavicencio puede funcionar 24 horas, pero quizás 48 horas no, dependiendo de la reacción que tenga en este caso la Revolución Ciudadana. Por el otro lado, por ejemplo, el hecho de, diremos, de acusar a otros, que es lo que está haciendo Construye este momento, a un medio de comunicación, a un movimiento político, puede funcionar sobre todo para sus fieles, para sus militantes, llamémoslo así, pero hay que tener cuidado si ese tipo de reacciones tienen una lectura democrática en momentos en donde se requieren paños fríos. Es cuando más cuidadosos deben ser los discursos políticos. Por eso me sorprendió tanto esa expresión en el presidente en la cadena nacional. Entonces, es cuando más cuidado se debe tener. Y yo creo que ahí hay una necesidad enorme de moderar, ¿no? De moderar el discurso. Y ahí probablemente le conviene más a un movimiento tener el cuidado, ¿no es cierto?, de ahí sí actuar con decencia, con respeto, con ética, en lugar de aprovechar el momento para conseguir réditos políticos que no necesariamente serán beneficiosos, porque, insisto, puede ser contraproducente, es un escenario muy riesgoso. Y es que ahí tanto, digamos, el discurso de Lazo como del movimiento Construye, si se quiere, contravienen a estos últimos llamados por la paz, por la unión, la alianza, no sé, que hemos visto de algunos candidatos presidenciales, y uno pone en duda qué tan certero puede ser que ya en la práctica se vean estos llamados a la paz en el domingo, como usted dice en el debate, qué tan certera puede ser ya que estos discursos se hagan ya carne, se hagan realidad, si se quiere, en el debate. Sí, perdóname, tuve una dificultad técnica, no sé si me puedes repetir la pregunta, perdóname por favor. Sí, le preguntaba a Caroline qué tan real puede ser, qué tan creíble pueden ser estos discursos a la paz que han dado estos candidatos presidenciales que también de alguna manera se contraponen además con lo que ha dicho Guillermo Lazo, con lo que ha dicho el movimiento Construye, qué tan reales a la larga, qué tan carnes se pueden hacer estos mensajes a la paz que hemos visto en estas últimas horas, o de alianza al menos. La unidad y la alianza, ¿no? Bueno, yo creo que, a ver, son mensajes porque han coincidido, ¿no? Han coincidido en esos llamados. Son mensajes justos y necesarios para el día de ayer, ¿no? Justamente era eso, está dentro de la línea de lo que dice el manual. Pero los gestos, los discursos tienen que venir acompañados de gestos concretos. Entonces, no tiene mucho sentido, por ejemplo, llamar a la unidad, a la paz, y no rechazar la violencia, diremos, en los argumentos, ¿no? No tiene mucho sentido llamar a la unidad y a la paz y, por el otro lado, hacer otro tipo de acusaciones un poco suspicaces, ¿no?
Entonces, yo creo que es importante estos llamados, pero con gestos que a su vez acompañen, ¿verdad? En acciones concretas que acompañen estos llamados. Eh, Creo que en el debate, por ejemplo, se podría establecer una línea mucho más técnica y menos política en el discurso sobre la seguridad, en el discurso sobre fortalecimiento de la democracia, porque en este minuto son dos golpes, diremos, en ese sentido. Y habrá que ver, por ejemplo, si es que hay un nivel de concreción mayor, que no se resuelve solamente poniendo, por ejemplo, inhibidores en un poste, ¿no? O sea, no se trata solamente de eso. Hay que ser mucho más concretos y amplios a su vez, aunque suene como una disonancia, porque se deben atacar problemas específicos, pero se tiene que mirar desde una política de Estado. Y no es fácil, porque además tiene que decirlo en 10 palabras. Verónica, eso es un arte. Y además en expresiones que la población pueda recordar. Eso es todavía peor. Requiere mucha creatividad y mucha complejidad. Sin embargo, esperemos a ver ese comportamiento en el debate de parte de los candidatos y la candidata para que pueda la sociedad tener algo más de certezas que desde Carondelet al menos han sido difíciles de encontrar. Ujú. Y ya para finalizar, Caroline, estamos obviamente a pocos días ya para las votaciones y parece el panorama cada vez más, en vez de esclarecerse, parece que se oscurece cada vez más. ¿Qué podría más bien ayudar como a definir el voto o de alguna manera, si se quiere, a que la gente también, porque la indecisión creo que ha aumentado en estos días, ¿qué podría ayudar a la gente a definir ya su voto? Creo que en primer lugar, este momento todavía con esta hipersensibilidad que estamos teniendo, lo importante es todavía bajar los niveles de agresividad y de violencia en el discurso político, porque lo único que hace eso es aumentar más la indecisión. Eso deben saber los políticos, yo no entiendo cómo no lo aplican. Entonces, bajar los niveles de violencia ayuda a que la gente pueda concentrarse en otros atajos mentales para tomar decisiones, ¿no? Para quienes el atajo mental principal, el valor principal es la seguridad, que son la mayoría, ¿no es cierto? Van a terminar reflexionando sobre esa variable, ¿no? Quien les entrega más certezas en materia de seguridad. Pueden haber ciudadanos que también, y porque está dentro de los cuadrantes de mayor preocupación, que el tema económico, el tema empleo, ¿no es cierto?, el tema inestabilidad económica sean lo más importante. Entonces, ¿qué tipo de candidatura está ofreciendo una línea en este otro cuadrante también? Entonces, pero para todo eso, para todo ese tipo de reflexión, Verónica, lo primero que hay que hacer es bajar esas tensiones, porque ahorita cualquier condición de reflexión va a ir cruzada por la inestabilidad y la violencia y el odio y el rechazo y el reproche, y eso no va a ser lamentablemente un motivador de una decisión razonada, sino una decisión probablemente de castigo. Un castigo al Lazo, un castigo al correísmo, un castigo usted nómbrelo, ¿no? Y eso no puede ser. Entonces se requiere tener mucho más cuidado en primero bajar, darle tiempo, esperar, por ejemplo, al debate, ver cuáles son las conversaciones que ahí se dan, las interacciones que ahí se dan, y sobre eso tomar decisiones. Por lo general, pero aquí viene un poco el contrasentido, ¿no? Por lo general, quienes consumen más política, ¿ya?, han tomado ya su decisión. Y lamentablemente, digo lamentablemente entre comillas, son ellos la principal audiencia del debate. No necesariamente son los indecisos la principal audiencia del debate. Sin embargo, en este momento, bajo estas condiciones, el debate del domingo ha crecido en expectativa. No tanto porque la indecisión está alta, que sí lo está, sino porque las narrativas de los candidatos van a estar este momento en el ojo del huracán sobre este momento de contexto de violencia política que se está viviendo. Entonces, quien acierte en el debate, estableciendo con niveles técnicos y políticos, porque hay que ver un justo equilibrio, una hoja de ruta, mira, ni siquiera hablo de una solución,
una hoja de ruta para estos próximos 16 meses, o no sé, bueno, año y medio en el fondo, de gestión que le va a tocar al nuevo o a la nueva presidente o presidenta. En ese segmento probablemente se concentre la atención pública y sea o no meritorio de una victoria posterior. Ahí, en esa línea va a estar. Y eso probablemente es lo que marque una diferencia, sobre todo en ese alto nivel de indecisión. Veamos qué sucede entonces en el debate y en lo posterior al debate, que suele ser incluso más importante que el debate, ¿no? La conversación posterior, en ese análisis que la misma gente pueda hacer de lo que le estén contando en el boca a boca o de lo que le esté escuchando en los medios, ¿no es cierto?, sobre las conclusiones de esa conversación del debate. En ese post-debate, ahí es en donde se van a decidir los temas. Caroline, muchísimas gracias por ese análisis. Y bueno, veremos como usted dice qué pasa en ese debate y en ese post-debate. Sin duda también hay como mucha tela también que cortar este próximo domingo. Muchísimas gracias. Ajá. Ahí entonces estábamos con esta entrevista. Un abrazo, que estén muy bien.